lunar por acá tiene, no sé. Jennifer Capone, sí, esa. Y yo no la veo más, creo que me bloqueó. Me subí dos Sí, veces hoy. no, yo la veo siempre en vivo, pero solo quería hablar con los que no crean que Jehová es Satanás. Todo lo demás lo baja. Ah, ya. Sí, son teorías de Marción del Ponto, de ahí surgió todo. De, la teoría de Marción lo mejoró y añadió cartas paulinas. Fue Ireneo de León quien estipuló el canon del Nuevo Testamento. En realidad fue Marción del Ponto quien organizó los primeros libros del canon del Nuevo Testamento. Pero él solamente incluyó las cartas paulinas, no los cuatro evangelios. Quiero hacer una pregunta, Lee y David. Sí, Mario. Como para traer a colación, ¿no es cierto? A contar. Y para tener una idea, me gustaría, ustedes qué dicen con respecto a, eh, por ejemplo, ustedes tienen un espíritu, ¿no es cierto? Que es suyo, que Dios le da un espíritu a cada uno. O sea, nos da a nosotros uno. Y Jesús tenía su espíritu, pero ¿cuál es el otro espíritu que dice el espíritu del Señor está sobre mí? En el bautismo de Juan, el ungido con el Espíritu del Señor. En el bautismo de Juan, en 4, Lucas 4:16, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se leyó leer el libro del profeta Isaías, dice, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para sanar, a predicar, a dar libertad, etcétera. Tenía su espíritu, pero no el espíritu del Señor. Eso lo recibe en el bautismo. O se te escucha entrecortado, Mario, no sé qué pasó. No sé, el Ivo, ¿tú lo escuchás? No sé. Mucho entrecortado. Cada uno tenemos nuestro espíritu, así como él tenía su espíritu, o sea, el espíritu de Cristo, cuando dice que si no tenemos el espíritu de Cristo y su espíritu estaba sujeto a la palabra de Dios, sujeto al espíritu que estaba sobre él, el que fue enviado sobre él, el que descendió sobre él, estaba su espíritu, su propio espíritu estaba sujeto a ese, bajo el amparo, bajo el abrigo del espíritu que habitaba sobre él o estaba sobre él. En ese mismo contexto habla Salmos 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo y sombra se refiere a la presencia del Espíritu de Dios sobre uno, o como en el cristianismo se interpreta, el Espíritu Santo morando dentro de uno. En el concepto teológico se considera que mora dentro de nosotros, pero si vamos a hablar en un contexto bíblico, dice que habita sobre nosotros. Nosotros habitamos bajo ese abrigo, bajo ese amparo, esa protección o sombra. Entonces, cuando dice que debemos vivir según el Espíritu y manejarnos según el Espíritu de Cristo, se está refiriendo a la obediencia, a la santidad y a la sujeción al Espíritu de Dios, o sea, a la presencia de Dios o a la palabra de Dios. En una forma de así de explicarlo más sencillo.
Sí, sí. Ya. Sí, el Espíritu de Cristo es su propio Espíritu. Cuando dice de que el Espíritu de Dios es el que estaba sobre él, descendió sobre él, según lo que David te menciona, de lo que mencionó Isaías, de que bajó sobre él, que fue en su bautismo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada uno tenemos nuestro propio espíritu. Y cuando la escritura te dice que debemos tener el espíritu de Cristo, significa que el espíritu de Cristo vivía sujeto, obediente al espíritu que estaba sobre él, aquel que descendió sobre él en el bautismo. Entonces ese mismo espíritu debemos de tener nosotros, o sea, vivir sujetos al espíritu que desciende también sobre nosotros cuando nosotros decidimos aceptar esa vida, esa forma de vivir sujeto a los mandamientos o a la palabra. Ese sería el espíritu, tener el mismo espíritu de Cristo. No es que va a ser alguien distinto sobre nosotros y el Espíritu Santo otra vez aparte, sino la misma capacidad, obediencia y sujeción que tenía él a aquel espíritu que descendió sobre él. En esa misma forma y vida también nosotros debemos de vivir y convivir. Es el que le dio poder también a él de sanar y dar libertad al oprimido. En este caso puede ser consejos, puede ser dones de milagros, pero eso ya depende de tu decisión, de tu, para que vos puedas tener ese mismo espíritu de Cristo. Él se sujetó se sujetó, vivió en sujeción al espíritu que descendió sobre él en el bautismo hasta que dejó de vivir y de esa misma forma también fielmente para que aquel que desciende sobre nosotros, el Espíritu, la presencia de Dios, también pueda obrar a través de nosotros, así como lo fue con Él. Él inclusive dio testimonio, dice que mayores cosas aún haríamos nosotros. Él alentó así de esa forma a sus mismos discípulos. Mayores cosas haréis. Exactamente. Correcto, sí, así mismo. Exactamente de eso está hablando. Debe ser nuestra forma de vida también, hablando espiritualmente, porque sabemos que así como Él también ofreció su vida, porque el espíritu que habitaba, estaba sobre Él, le dio esa esperanza de que Él volvería a la vida, o sea, tenía fe y esperanza en la resurrección. Y de esa misma forma también nosotros debemos de ofrecer nuestra vida como viviendo en santidad, en obediencia, en esa misma esperanza y fe, en que vamos a resucitar para ese mundo venidero o la vida eterna como se conoce. Por eso cuando dice que Dios es el querer como el hacer, ese es uno de los poderes que también tenemos estando en el espíritu. Pero hay veces que nosotros queremos hacerlo, pero, o sea,
nos pide el Espíritu que hagamos, pero no queremos hacer. No te entendí bien, Mario. Está muy cerca tu micrófono. Que dice, fíjate que hoy lo que estaba leyendo, lo que le estaba leyendo, no sé si era en hebreo, en la parte de hebreo, donde Hebreos 9, 13 o 11, a ver, me fija. lo que él decía que el Espíritu se entregó, no sé qué así, no, pero él está Ahí está, Hebreos 9, 13. rápido, No, ¿no? 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que Ahí nomás, sirváis al Dios vivo. No, para. Mediante, ahí cuando leíste mediante, detenerte ahí un ratito antes de leer, léelo hasta mediante. Yo porque no tengo acá la Biblia para El buscar. cual Mediante se entregó. mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. No, lo voy a estudiar mejor para afirmar algo. Estaba escuchando. No te vuelvas Lo voy a estudiar universitario y después, lo voy Mario. a compartir para el primero. O sea, no me refiero a eso. Me refiero a que, no me refiero a eso. No me refiero a eso, sino que me refiero que Jesucristo mediante el Espíritu se ofreció. O sea, como dijo, como habló, como dijo él, que confianza mediante el Espíritu, por eso. Sí, ahí, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, dice. O sea que Él ofreció su vida. A eso se refiere la sangre del Mesías, o el Cristo, o el ungido. Cuanto más la sangre del ungido, o sea, Él ofreció su vida. La palabra sangre significa vida. El cual, dice, el cual mediante el Espíritu eterno, o sea, mediante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien le daba esa fe, esa convicción, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice. O sea que él daba testimonio de él como ser humano, de que era obediente a la palabra de Dios, y por esa fuerza y esa fe, esa convicción, él se ofreció a sí mismo. ¿Quién? El ungido, la persona, el ser humano, el ser del Jesús, a quien era el que nació de María y de José, se ofreció, él dio su vida para eso, con esa fe y esperanza de que resucitaría otra vez. Esa era la fe y la esperanza que el Espíritu Eterno le estaba dando. Entonces, por eso se ofreció a sí mismo, porque dio testimonio de él en su obediencia, sin manchas a Dios. A eso se está refiriendo. Y después dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, dice. A eso se está refiriendo, no es que un dios o un semidios se estaba ofreciendo a sí mismo, refiriéndose al Espíritu eterno ahí.
sino que uno estaba dando testimonio de él como ser humano, de que era una persona obediente y él sujeto a él, porque él tenía fe en su obediencia, de que estaba haciendo bien las cosas. Entonces él dijo, sí, voy a dar mi vida, voy a ofrecer a Dios. Se estaba negando a sí mismo, en una forma de decir, en hacer, complacer su carne, como Pablo dice en sus cartas. No, Eli. sí, Isaías, verso 1 y 2, ¿habla de Jesucristo o habla de un reino? Isaías. ¿Vos tenés el texto ahí? No, ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Isaías capítulo 11. Hoy no sé. ¿Qué capítulo es? ¿Cuál es el I? Capítulo 11, después no sé qué más. Versículo